Hay cosas que comes todos los días sin pensarlo, alimentos que compras, cocinas y llevas a la mesa con total confianza. Pero lo que casi nadie te dice es que algunos de esos alimentos, en las condiciones equivocadas, pueden volverse peligrosos, incluso mortales. No estamos hablando de venenos exóticos ni de sustancias ilegales. Hablamos de comida real. Comida común. Comida que probablemente está en tu cocina en este momento. A lo largo de la historia, diferentes culturas han descubierto, por accidente o por tradición, que ciertos alimentos esconden riesgos invisibles. Algunos contienen toxinas naturales que el cuerpo humano no puede procesar sin una preparación específica. Otros dependen de una cocción exacta para no convertirse en una amenaza. Y hay casos aún más inquietantes, donde una pequeña dosis es inofensiva, pero un mínimo error puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Imagina esto, estás comiendo algo completamente normal, algo que millones de personas consumen cada día, pero sin saberlo, ese alimento podría estar liberando compuestos capaces de paralizar tu sistema nervioso, afectar tu corazón o incluso detener tu respiración. No sentirías el peligro de inmediato. No habría una señal clara. Solo una progresión silenciosa, hasta que ya es demasiado tarde. Lo más inquietante no es solo que estos alimentos existan, sino que siguen siendo populares. Se venden en mercados, aparecen en recetas tradicionales y forman parte de la cultura gastronómica de muchos países. La diferencia entre disfrutarlos y sufrir sus consecuencias está en el conocimiento. En saber qué estás comiendo y cómo hacerlo de forma segura. En este documental, vas a descubrir 11 alimentos aterradores que podrían matarte, y lo más importante, entenderás por qué. No se trata de generar miedo, sino de revelar una verdad que pocas veces se explica: la comida no siempre es tan inocente como parece. Cada uno de estos casos tiene una historia, una razón científica y una lección que puede cambiar la forma en la que ves lo que hay en tu plato. Al final de este recorrido, no solo sabrás cuáles son estos alimentos, sino que tendrás el criterio para identificarlos, evitarlos o consumirlos de manera responsable. Porque el verdadero peligro no está en la comida, está en ignorar lo que puede hacerte. Y ahora, la pregunta es inevitable: ¿cuántos de estos ya has comido sin saberlo? Sí. El primero de estos alimentos no es raro, ni exótico, ni difícil de encontrar. De hecho, es tan común que millones de personas lo consumen cada semana sin sospechar absolutamente nada. Se trata de la yuca, también conocida como mandioca o cassava. Un alimento básico en muchas partes del mundo, pero que esconde un secreto que pocos conocen. La yuca contiene compuestos llamados glucósidos cianogénicos. En palabras simples, sustancias que pueden liberar cianuro dentro del cuerpo cuando no se procesa correctamente. Sí, el mismo tipo de veneno que interfiere con la capacidad de tus células para utilizar oxígeno. El mismo que, en cantidades suficientes, puede provocar un colapso rápido del organismo. Ahora bien, aquí está la clave: no toda la yuca es peligrosa. Existen variedades dulces que, bien cocidas, son seguras. Pero también hay variedades amargas, mucho más ricas en estos compuestos tóxicos. Y el problema es que, a simple vista, no siempre es fácil distinguirlas. En muchas culturas, este riesgo se conoce desde hace generaciones. Por eso, la yuca no se consume cruda. Se pela, se raya, se lava repetidamente, se fermenta o se cocina durante largos periodos. Cada uno de estos pasos tiene un propósito: eliminar o reducir al máximo las toxinas. Es un proceso que parece rutinario, pero que en realidad es una medida de supervivencia. Cuando estos pasos se omiten o se hacen de forma incorrecta, las consecuencias pueden ser graves. Se han documentado casos de intoxicación que comienzan con síntomas aparentemente leves: mareo, dolor de cabeza, debilidad. Pero en situaciones más severas, puede haber dificultad para respirar, convulsiones e incluso la muerte. Y lo más inquietante es que esto no ocurre en escenarios extremos o aislados. Puede pasar en cocinas comunes, en hogares normales, cuando alguien simplemente no sabe lo suficiente sobre cómo preparar este alimento correctamente. Este primer caso revela algo fundamental: la naturaleza no siempre es segura por defecto. Incluso los alimentos más tradicionales pueden tener un lado oscuro si no se entienden sus reglas. Pero la yuca es solo el comienzo.
El siguiente alimento en esta lista es aún más sorprendente, porque muchas personas lo consideran un manjar exclusivo. Se sirve en restaurantes, tiene un aura de lujo, y, sin embargo, su preparación incorrecta puede ser una sentencia inmediata. Y cuando descubras cuál es, probablemente te preguntarás si realmente vale la pena el riesgo. El siguiente alimento eleva el nivel de riesgo a un punto que parece sacado de una historia extrema, pero es completamente real. Se trata del fugu, el famoso pez globo de Japón. Un platillo que ha ganado reputación mundial no solo por su sabor, sino por el peligro que implica consumirlo. El fugu contiene una de las toxinas más potentes conocidas, la tetrodotoxina. Esta sustancia es miles de veces más tóxica que el cianuro y actúa bloqueando las señales nerviosas del cuerpo. En términos simples, interrumpe la comunicación entre el cerebro y los músculos, provocando una parálisis progresiva. Lo más perturbador es cómo ocurre. La persona permanece consciente mientras pierde el control de su cuerpo. Primero aparece un hormigueo en los labios, luego debilidad, dificultad para hablar, hasta que la parálisis puede afectar los músculos responsables de la respiración. Y todo esto puede suceder en cuestión de horas. No existe un antídoto específico. Entonces, ¿por qué alguien consumiría algo así? La respuesta está en el control. En Japón, solo chefs altamente entrenados y certificados pueden preparar fugu. Pasan años perfeccionando la técnica para retirar con precisión las partes más tóxicas del pez, como el hígado y los ovarios. Un solo error, milimétrico, puede convertir un plato en algo letal. A pesar de estas regulaciones, cada año se reportan incidentes. La mayoría ocurre fuera de entornos profesionales, cuando personas intentan prepararlo por su cuenta o lo consumen en lugares no autorizados. Este caso revela otra dimensión del riesgo, no se trata solo del alimento en sí, sino de quien lo prepara. La seguridad depende completamente del conocimiento y la precisión humana. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Porque no todos los alimentos peligrosos tienen fama o advertencias claras. Algunos pasan desapercibidos, ocultos en productos cotidianos que parecen completamente inofensivos. El siguiente alimento en esta lista es uno de esos casos. Probablemente lo has visto cientos de veces. Tal vez incluso lo has consumido sin pensarlo 2 veces. Pero bajo ciertas condiciones, puede convertirse en una amenaza silenciosa que afecta directamente a tu sangre. Y cuando entiendas cómo funciona, es posible que nunca vuelvas a verlo de la misma manera. El tercer alimento no tiene la apariencia de algo peligroso. No es exótico, no es raro, y mucho menos intimidante. De hecho, es pequeño, discreto, y suele pasar completamente desapercibido. Se trata de los frijoles rojos, también conocidos como habichuelas rojas o kidney beans. A simple vista, parecen un alimento nutritivo más. Son ricos en proteínas, fibra y forman parte de innumerables recetas alrededor del mundo. Pero lo que pocos saben es que, cuando están crudos o mal cocidos, contienen una toxina natural llamada fitohemaglutinina. Esta sustancia tiene un efecto directo sobre el sistema digestivo. En cantidades elevadas, puede provocar una reacción intensa en el cuerpo. Y aquí es donde el riesgo se vuelve real, no hace falta consumir grandes cantidades. Tan solo unos pocos frijoles mal preparados pueden desencadenar síntomas. El proceso es silencioso al inicio. Todo parece normal, hasta que, de repente, el cuerpo reacciona. Náuseas, vómitos intensos, dolor abdominal. Una respuesta rápida y violenta que puede aparecer en pocas horas. En la mayoría de los casos no es mortal, pero puede ser lo suficientemente grave como para requerir atención médica urgente. Lo inquietante es que este riesgo no proviene de algo desconocido o prohibido. Proviene de un error común, una cocción insuficiente. Los frijoles rojos deben hervirse a temperaturas altas durante el tiempo adecuado para destruir la toxina. Cocinarlos a baja temperatura, como en algunas ollas lentas mal utilizadas, puede no ser suficiente. Y en lugar de eliminar el peligro, puede mantenerlo activo. Este detalle cambia completamente la perspectiva. No se trata solo de lo que comes, sino de cómo lo preparas. Un mismo alimento puede ser completamente seguro o convertirse en una amenaza,
dependiendo de un paso que muchas personas subestiman. Y eso es lo que hace que esta lista sea tan inquietante. Porque el peligro no siempre está en lo desconocido. A veces está en lo cotidiano, en lo que parece completamente seguro. Pero lo que viene a continuación lleva esta idea a otro nivel. El siguiente alimento es considerado un superalimento por muchos. Asociado con dietas saludables, batidos verdes y bienestar. Pero detrás de esa reputación positiva, existe un riesgo que puede afectar directamente a tu cuerpo de una forma mucho más profunda de lo que imaginas. Y cuando descubras cuál es, entenderás que incluso lo saludable puede tener un lado oculto. El cuarto alimento parece, a primera vista, todo lo contrario a peligroso. Está asociado con la salud, con la energía, con un estilo de vida equilibrado. Aparece en batidos verdes, en dietas detox, en rutinas de bienestar. Se trata de las espinacas. Sí, las espinacas. Pero aquí es donde la historia cambia. Las espinacas contienen una sustancia llamada ácido oxálico, un compuesto natural que, en ciertas condiciones y en cantidades elevadas, puede interferir con el equilibrio mineral del cuerpo. Este ácido puede unirse al calcio y formar cristales conocidos como oxalatos. En la mayoría de las personas, esto no representa un problema inmediato. El cuerpo maneja pequeñas cantidades sin dificultad. Pero cuando el consumo es excesivo o constante, especialmente en personas con predisposición, estos cristales pueden acumularse y formar cálculos renales. El proceso es lento, silencioso. No hay una señal clara al inicio. Pero con el tiempo, el cuerpo empieza a mostrar las consecuencias. Dolor intenso, dificultad para orinar, inflamación. Una condición que puede volverse extremadamente dolorosa y que, en casos severos, requiere intervención médica. Lo inquietante no es solo el riesgo, sino el contexto. Muchas personas aumentan el consumo de espinaca pensando que están haciendo lo correcto. Batidos diarios, grandes cantidades crudas, combinaciones repetidas. Sin saber que, en ciertos casos, ese exceso puede jugar en su contra. Además, el ácido oxálico no desaparece completamente con una preparación básica. Aunque cocinar las espinacas puede reducir su concentración, el consumo constante en grandes cantidades sigue siendo un factor a considerar. Este caso introduce una idea clave: incluso los alimentos considerados saludables pueden tener efectos negativos si se consumen sin equilibrio. La línea entre beneficio y riesgo no siempre es evidente. Y eso nos lleva al siguiente alimento, uno que muchas personas consumen como un snack rápido, natural y aparentemente inofensivo. Está presente en hogares, oficinas y dietas de todo tipo. Pero dentro de ese alimento hay un mecanismo químico que, bajo ciertas circunstancias, puede liberar una de las sustancias más peligrosas que existen. Y lo más sorprendente es que probablemente lo has tenido en tus manos muchas veces, sin imaginar lo que realmente contiene. A lo largo de este recorrido, has visto algo que pocas veces se dice con claridad: la comida no es solo nutrición, también es química, contexto y conocimiento. Desde la yuca hasta el fugu, desde los frijoles hasta las espinacas, cada uno de estos alimentos revela una verdad incómoda: lo que parece seguro, no siempre lo es. Pero aquí está la diferencia clave: el peligro no está en los alimentos por sí solos, está en la ignorancia sobre ellos. La mayoría de estos riesgos pueden evitarse. Con información, con preparación adecuada, con decisiones conscientes. No se trata de vivir con miedo ni de eliminar todo de tu dieta. Se trata de entender. De saber qué estás comiendo, cómo se debe preparar y en qué condiciones puede representar un riesgo real. Porque al final, el conocimiento no solo te protege, te da control. La próxima vez que estés frente a un plato de comida, recuerda esto: detrás de cada ingrediente hay una historia, una ciencia y, en algunos casos, un límite muy claro entre lo seguro y lo peligroso. Ahora la pregunta vuelve, pero con un significado completamente distinto. ¿Cuántos de estos alimentos has comido, sin saber lo que realmente implicaban? Y más importante aún, ¿qué vas a hacer diferente a partir de ahora?